Daniel capítulo 8, verso número 19. Vamos a continuar con nuestra serie, preparados o fieles hasta el final. Es el tema número 13. El tema de esta mañana, Antíoco Epífanes. Vamos a estar estudiando a este hombre que no está en la Biblia en sí como el nombre, pero sí hay referencias a él, y vamos a ver algunas cosas que él hizo, y que Antíoco, hermanos, se le nombra como el anticristo del Antiguo Testamento. O sea, si queremos ver cómo lo que va a ser el anticristo en el Nuevo Testamento, Antíoco es la viva imagen de lo que es eso. Vamos a estudiar un poco eso. Daniel capítulo 8, verso número 19. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedió 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Bien, hermanos, la sesión pasada nos quedamos analizando esta profecía que ya se cumplió. Ya se cumplió porque el reino de Media y de Persia y de Grecia ya pasaron. ¿Ok? Alejandro Magno con Grecia conquistó todo en 11 años de su vida y murió un mes antes de cumplir 33 años en Babilonia. Ahí murió Alejandro Magno. Alejandro Magno no tuvo hijos. Por lo tanto, el reino se dividió entre sus generales, los cuales eran amigos de la infancia. Y los volveré a mencionar. Macedonia y Grecia fueron para Antipatro. Frigia y Lidia para Antígono. Egipto para Ptolomeo. Y Tracia para Lisimaico. Así se dividió el reino en 4 partes. Ahora nos vamos a enfocar en 2. En los seleucidas y en los ptolomeos. Esa es la parte en que nos vamos a enfocar ahora en esta parte. Entonces, enfocándonos en la historia, y recuerden, otra vez lo voy a mencionar. ¿Por qué estamos viendo esta parte de la historia y viendo toda esta parte de los reinos del mundo que ya pasaron? ¿Cuál es el punto? El punto es Cristo. Ese es el punto. El punto de referencia es Cristo. Pasaron todos esos reinos y en un punto de todos esos reinos vino Cristo. ¿En qué reino? En el reino romano, que es el próximo que vamos a estudiar. Pero necesitamos ver todo lo que pasó en la historia porque los griegos tuvieron mucha influencia hasta en el punto romano con el helenismo. O sea, en ese tiempo el idioma, como hoy se ve el inglés, era el griego. Y eso ayudó mucho a la difusión del evangelio. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito más, en su mayoría, en griego. ¿Por qué? Era más fácil distribuir la palabra de Dios en ese idioma. ¿Ok? Entonces, enfocándonos en la historia del lado de los judíos, porque recuerden, hermanos, que en este punto sí nos fijamos en Israel. Y digo en este punto, porque hoy en día, hoy, eso de que, no, pues es que ya atacaron a Israel, ya Cristo viene. Hermanos, Cristo siempre ha venido. Siempre. O sea, no es de ahorita. De que, no, ya ocurrió la guerra, ahora sí ya Cristo viene. No.
¿Cuándo iniciaron los últimos tiempos? Cuando Cristo ascendió, ¿no? Hechos capítulo 1. Ahí iniciaron los últimos tiempos. No, pero es que las guerras mundiales, eso. A ver, hermanos, analícenlo bien. ¿Esta guerra está afectando al mundo? Sí, sí está afectando al mundo. O sea, sí es una guerra mundial. No es como a lo mejor las anteriores guerras, que hay varias naciones involucradas, todo eso. Pero hermanos, sí hay varias naciones involucradas. En el caso de la guerra ahorita de Israel, pues está Estados Unidos, está Rusia, está China, o sea, hay varias naciones involucradas. Entonces no esperemos a que, no, pues ahora sí ya se dio la guerra mundial, ahora sí ya Cristo viene. No, hermanos, ese es un error, ¿eh? No, Cristo siempre ha venido. Y las guerras pues van a estar pasando. Pero Israel no es el punto para decir Cristo ya viene. No, hermanos. Recuerden lo que dice Tesalonicenses. Antes de que Cristo venga debe haber dos cosas. ¿Cuál? La apostasía y la manifestación del anticristo. ¿Está pasando eso? La primera cosa, sí. Ya vemos mucha apostasía. ¿Ya vimos el anticristo? Pues no, todavía no. ¿Todavía no? No, es que está habiendo mucha hambre en el mundo. Siempre ha habido hambre. Siempre ha habido hambre. O sea, tú ves la historia y siempre ha habido hambre. No es que ha habido la pandemia. Siempre ha habido pandemias. Pandemias hay cada casi 100 años. ¿Ya olvidan la peste negra? La gripe amarilla. Pandemias ha habido, hermanos. O sea, no digamos que, no, pues es que esto es nuevo. No, bueno, nuevo para ti porque nunca habías vivido una pandemia. Pero eso ha ocurrido siempre. Entonces no podemos decir que porque ocurrió esto ya, ahora sí ya Cristo viene. No, hermanos, no caigamos en ese tipo de errores. Israel es una nación más. Como lo es Francia, como lo es Inglaterra, es una nación más. ¿Por qué es especial? Romanos 3 lo dice. Porque de ahí vinieron los profetas, la ley, las promesas, los patriarcas, de ahí vinieron y de ahí vino Cristo. Ese era el propósito de Israel. Pero si ellos no creen en Cristo, se van a ir al infierno. No importa de dónde sean. Si su madre sea la Madre Teresa de Calcuta, no importa. No es por sangre, no es por papás, es por la fe. Es por la fe. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo aquí en este pasaje. Daniel ve que uno de esos 4 generales surge uno que se identifica como el cuerno pequeño. Y los estudiosos concuerdan que es Antíoco IV. Antíoco IV. Hubo 4 Antíocos. Pero Antíoco IV fue un hombre muy perverso. Muy perverso. Y él tuvo su propósito por el cual Dios lo levantó. Reinó en Siria entre los años 175 y 163 a.C. ¿Qué? Antíoco tenía varias características que el anticristo también tendrá. ¿Ok? Número 1. Daniel 8:10. Ahí dice. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y los pisoteó. 8:23. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Primera característica que tenía Epífanes. Era un hombre extremadamente soberbio. Se creía Dios. Y el anticristo también se va a creer Dios. Y bueno, con toda esta corriente que está surgiendo hoy, de que puedes ser lo que tú quieras, ¿sabes a dónde va ese engaño? A que tú puedes ser Dios. Hay un razonamiento aquí interesante. Satanás, ¿qué podía ofrecerle al ser humano si todo lo tenía? Tenía todo el huerto para él solo, tenía todo el planeta Tierra para él solo. O sea, ¿qué podía ofrecerle Satanás al hombre que él no tuviese? Ser igual a Dios. ¿Se dan cuenta? Y hoy con la corriente del pensamiento de que puedes ser lo que tú quieras, es el mismo engaño de la serpiente. ¿Cuál? Tú puedes ser Dios. Bueno, Dios dice que eres esto, pero no, tú puedes ser Dios, tú puedes decidir lo que tú quieras hacer. Aguas soberbios, porque esa parte va a hacer que caigas, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia
a los humildes. O sea, pensar que tú diriges tu vida no es cierto. O sea, ¿sabes si mañana vas a vivir? ¿Puedes añadir cabello a tu cabeza? ¿1 metro a tu altura? Entonces, ¿por qué dices que tu vida y tus reglas y que nadie se mete contigo? Entonces, Antíoco se hizo llamar a sí mismo Theos Epífanes, que quiere decir la encarnación de Zeus. Él se hizo llamar así. Voy a leer un poco, hermanos, un libro deuterocanónico, porque ahí se nombra mucho de él, el libro de Macabeos. ¿Okay? Voy a leer aquí ahora un suceso de cómo él torturaba a la gente. Voy a leerles un suceso de cómo torturaba él a la gente, cómo era él, Antíoco. El libro de Segunda de Macabeos, capítulo 7, voy a leer allí. Sucedió que 7 hermanos, apresados junto con su madre, eran forzados por el rey Antíoco a base de azotes a que comieran carne de puerco. Prohibida por la ley. Eso es lo que les estaba obligando a base de azotes. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, o sea, él no toleraba que le dijeran que no. Él no toleraba. Él, o haces lo que yo te digo, o aquí te mueres. Y así va a ser el anticristo, Así va a ser. Si no te sometes, no vas a poder, ¿qué? Comprar ni vender. Y así estamos llegando hoy, ¿va? Hablan de la tolerancia, pero son re intolerantes porque no aceptan la verdad. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. Y en cuanto estuvo el rojo vivo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás. ¿Cómo ven? Arrancándole el cuero cabelludo y cortándole las extremidades de los miembros, en presencia de sus hermanos y de su madre. Ese era Antíoco. Quiero que se den cuenta para que vean que cuando el anticristo surja, eso va a ser. Y la gente lo va a justificar. Cuando quedó totalmente mutilado, pero respirando todavía, mandó que le acercaran al fuego y le tostaran en el sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos junto con su madre se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestiguaba claramente, se apiadará de sus siervos. Cuando el primero murió, llevaron al segundo al suplicio y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado o aquí te mueres? ¿Vas a comer? ¿Vas a negar de Cristo o aquí te mueres? Él respondió en su lenguaje patriótico, dijo: no, por ello también sufrió a su vez tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Después de fue castigado el tercero, y en cuanto se lo pidieron, presentó la lengua. O sea, dijo: no, pues ya sé lo que van a hacer. Pues puso las manos, sacó la lengua, pues ya sé lo que voy a hacer. Y dijo con valentía: por don del cielo poseo estos miembros, pero sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Pero el rey pensó otra cosa, y entonces llamó a su madre. Llamó a su madre y le dijo que lo convenciera. Ponte en ese punto. Tú eres la mamá y a tu hijo le van a cortar la lengua. ¿Qué vas a hacer? Fíjate lo que dijo la mujer. Le decía a su hijo: yo no sé cómo aparecéis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno de ustedes.
Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos por amor a sus leyes. Antíoco creía que se le despreciaba a él y sospechaba que eran palabras injuriosas lo que la mujer profería a su hijo. Mientras el menor seguía con vida, no solo trataba de ganarle con palabras, sino hasta con juramentos le prometía hacerle rico y muy feliz, con tal de que abandonara su fe. Pero como el muchacho no le hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le dijo: convence a tu hijo para que salve su vida. Y se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua patria: hijo, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno 9 meses. Te amamanté por 3 años, te crié y te eduqué hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado hacia la existencia. No temas a este verdugo. Antes bien, muéstrate digno de tus hermanos, acepta la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. Y en cuanto ella terminó de hablar, el muchacho dijo: ¿qué esperas? ¿Qué esperas, Antíoco? No obedezco al mandato del rey, obedezco al mandato de la ley. Tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Si es verdad que nuestro Dios que vive está momentáneamente irritado con nosotros y nos castiga, pero tú, oh impío, y el más criminal de todos los hombres, no te escaparás entregándote a vanas esperanzas, porque todavía no has escapado del juicio de Dios. Pues ahora nuestros hermanos, después de haber soportado una corta pena por una vida perenne, cayeron por la alianza de Dios. Tú, en cambio, por el justo de Dios cargarás con la pena. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres. Que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso. Y el rey, fuera de sí nuevamente, se ensañó con mayor crueldad con él. Y también tuvo un limpio tránsito, con entera confianza en el Señor. Y por último, mutiló a la mamá. Ese era Antíoco. Ese era Antíoco, hermanos. Cuando Antíoco se hizo fuerte, quiso atacar Egipto, y por eso dice que el sur, es decir, hacia los Ptolomeos, pero se encontró que ya había un pueblo que después se haría más fuerte, que era Roma, que protegía a los egipcios. Antíoco entonces desistió del ataque a Egipto y molesto se fue a Palestina. Y en el 178 a.C. marcha hacia Egipto, entonces fue a Jerusalén en el 171 y derribó el muro y llegó hasta el templo y profanó el templo, colocando una imagen de Zeus en el lugar santísimo del templo y sacrificó un cerdo en el altar. Y entonces ordenó que todo el servicio del templo cesara. Y luego destruyó el altar del sacrificio y mandó matar a miles de judíos. Se dice que Antíoco mató alrededor de 20,000 judíos. 20,000. Entonces Antíoco pensó, como lo dijimos la sesión pasada, el problema de este pueblo es su religión. Ese es el problema. Es muy estrecha. Creen en un Dios, lo que implica una desventaja. Y el anticristo pensará lo mismo de los cristianos. ¿Cuál es el problema de los cristianos? Su religión, ese es su problema. ¿Por qué creen ahora, hermanos, que ahora el ataque no es físico, es mental? Va a la mente. Que te convenzas de lo que tanto el mundo predica. Y lastimosamente, los que han caído más en ese error son los jóvenes, que piensan que es un símbolo de libertad lo que ellos están pensando, que pueden hacer con ellos lo que quieran, pero no es cierto. Es un símbolo de esclavitud. Porque al aceptar ese tipo de pensamientos, el mundo los manipula a su antojo. Tú no haces lo que quieres, haces lo que el mundo te dice que hagas. Entonces él empezó a quemar la Torá, que se comiese cerdo,
que los sacrificios fuesen no solo para Dios, sino para los dioses griegos. Y por supuesto, para él. Y por 3 años y medio no se pudo hacer sacrificios en el templo por causa de Antíoco. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Ay, que no, la tribulación. Vamos a llegar después ahí. Pero tribulación siempre ha habido. Daniel 8:24. Seguimos ahí analizando esos pasajes. Son los pasajes que estamos analizando ahorita, hermanos. Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Vimos que hizo todo eso? ¿Sí? Destruyó la muralla, metió calamidades al templo, ofreció un cerdo, mató a muchos judíos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estas palabras se cumplieron 360 años después. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, verso 19. Voy a leer esa parte. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto, y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con su fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelero de la luz con todos sus accesorios, la mesa de los panes, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro, todo que recubría la fachada, todo se lo llevó. Se apropió también de la plata, el oro, objetos de valor, de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar, se los llevó todo. Tomándolo todo, partió para su tierra, y después de derramar mucha sangre y hablar con gran insolencia, en todo el país hubo gran duelo por Israel. Una de las cosas por las cuales hoy el hombre está dispuesto a perder su libertad, ¿saben cuál es? La seguridad. ¿Ah? Ya me he dado cuenta, hermanos, pero cuando tú camines por esta calle, si llegas aquí a la calle, a la Cuauhtémoc, que es la calle del mercado, y aquí en la esquina, ya cada esquina tiene cámaras. ¿Y por qué nadie se inmuta? ¿Sabes que cuando tú tienes un sistema de circuito cerrado de cámaras, tú tienes que tener un aviso de privacidad? O sea, ¿qué vas a hacer con esas imágenes? ¿A quién se las vas a proporcionar? ¿Dónde se van a guardar? ¿Para quién van a estar disponibles? ¿Sabes cuál es el aviso de privacidad del gobierno? No, casi no nos interesa eso. ¿Por qué no? Porque pensamos que es para la seguridad. Y que si me robaran en esa esquina, pues yo le digo, vean las cámaras, ¿quién me robó? Y búsquenlo. ¿Saben quién ha implementado todo eso? China. China ya implementó todo eso. Es más, en China ya está la implementación de que hay cámaras en una cafetería y pueden ver cuánto tiempo activo trabajas. Ya pueden verlo. O sea, te está grabando y inmediatamente ahí en la pantalla se muestra. Lleva 5 minutos sentado. Tal comensal lleva en el establecimiento 40 minutos. Ya se puede ver todo eso. Y el hombre está dispuesto a ceder su libertad con tal de la seguridad. Antíoco prometía seguridad, pero lo único que hubo fue saqueos. Y el anticristo va a prometer lo mismo. Seguridad. Entonces, ¿por qué Dios permitió todo esto? Bueno, porque los judíos se querían amoldar al mundo. Por eso Dios lo permitió.
en ese tiempo conocido como el helenismo, y Dios no lo iba a permitir. Dios no le iba a permitir que se amoldaran a este mundo. Mira lo que dice Daniel 8:11. Diciendo, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Hizo eso Antíoco? Sí lo hizo. 3 años y medio no hubo sacrificios. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Sucedió? Sí sucedió. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Prevaricación de quién? De los judíos. Aquí la palabra prevaricar es la palabra hebrea peshá y significa a causa del fraude, a causa de la rebeldía, a causa de la traición. Dios utilizó a Antíoco Epífanes para limpiar a Israel. Así que, conjuntándonos como dice la Escritura, si la iglesia va a ver al anticristo, ¿cuál va a ser uno de los motivos por el cual el anticristo va a surgir? Que la iglesia se ha relajado. Que la iglesia está aceptando lo que el mundo dicta. Por eso Dios va a levantar un anticristo, porque la iglesia está aceptando todo el pensamiento tan diabólico que está surgiendo en el mundo. Lo está aceptando. Y piensan que pueden ser cristianos y a la vez andar en esos pensamientos de doctrinas de demonios. Piensan que pueden ser así. No importa, porque como es del amor, no te equivoques. El amor no puede soportar el pecado. Dios no es así. Dios es santo. Y no porque Él sea amor, porque no solamente es amor. Dios es uno solo. No podemos solamente exaltar un atributo de Dios y ya decir, Dios es así, ya no. Ese Dios que predicas así, de que Dios es amor, no existe, ¿no? Dios no va a soportar el pecado. Y por ese amor tiene que castigarlo. Antíoco entonces fue levantado porque Israel se estaba adaptando al mundo de ese momento. Y Dios tuvo que disciplinar al pueblo. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, verso 10. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes. ¿Quiénes son los hijos rebeldes? Prevaricación. Prevaricación. Surgieron unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevivido muchos males. Yo no creo que sea tan malo. O sea, es que ustedes son bien intolerantes. O sea, no aceptan que, pues bueno, si ellos quieren vivir así, sí, está bien. Yo no tengo problema en que vivan así. Yo no tengo problema. Pero sí les tengo que decir que eso los va a llevar al infierno. Esa es la verdad. ¿Puedes vivir como tú quieras? Sí. Vive como tú quieras. Está bien. Yo no tengo problema. Pero sábete que eso te va a llevar al infierno. Yo no creo. Está bien, yo también creo que la luna es de queso y no es verdad. El hecho de que creas algo que no es la verdad, no quiere decir que eso es la realidad. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. No, yo ya me voy de la iglesia porque aquí, o sea, no aman. O sea, si Dios me hizo así, no te equivoques. No te equivoques. Dios no te hizo así. Tu pecado te ha hecho ahí, te ha llevado a ese punto. Tu necio corazón, como dice Romanos 1, ¿no? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. No, yo sé de todo. No, científicamente te has hecho necio. ¿Por qué? Porque lo primero que dices, no hay Dios.
Estas palabras de Isaí les parecieron bien. Ah, sí, vamos a aliarnos, ¿no? Vamos a aliarnos. Y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey. ¿Cuál rey? Antíoco. Y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. ¿Sabes que en ese tiempo los gimnasios eran desnudos? Por eso vemos esculturas griegas desnudos, porque así eran los gimnasios. Y después de eso, ¿qué pasaba? De hecho, los griegos pensaban que era más gratificante meterte con un hombre que con una mujer. Me suena como el tiempo de hoy, ¿verdad? No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso que estamos viendo hoy ya se vivió y esos imperios cayeron. No hay nada nuevo debajo del sol. Solamente que hoy lo hacen digitalmente. En ese tiempo no había internet, ni iPad, ni computadoras. Pero el pecado existía. Rehicieron sus prepucios. O sea, como que se quitaron la circuncisión. Renegaron de la alianza santa. O sea, renegaron de la ley para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Oye, pero yo te vi que antes te congregabas en la iglesia. Bueno, eso fue antes de que me diera cuenta de la verdad. ¿Cuál verdad? Pues que todos son hipócritas ahí. O sea, dicen algo, pero yo conozco a varios que así ha estado. Pues más hipócrita tú, porque tú supuestamente conoces la verdad, pero andas más engañado que nada. Entonces, no, toda esa bola de hipócritas ahí adentro. No, pues yo por eso ya, antes iba yo, pero me di cuenta que pues ni creen lo que saben. El pastor está loco, pues él sí cree sus rollos y toda la cosa, pero no, yo conozco algo mejor. Tú te lees el Caballo de Troya y te lees ahí el Código Da Vinci, todo, te va a abrir el mundo. No, yo leía Freud y, no, me sorprendió sus razonamientos. Pura doctrina de demonios lo que te sorprendió. Pura carne. ¿Y sabes por qué te sorprendió? Porque tu carne ama la mentira. ¿No dice la palabra en Juan capítulo 3? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso te gusta Freud. Por eso te gusta Simone de Beauvoir. Hay que deconstruir. Dice la palabra en 1 de Juan, ellos hablan del mundo y el mundo los oye, pero nosotros no somos del mundo. ¿Cómo terminó Antíoco? Bueno, murió de manera divina. Segunda de Macabeos, capítulo 9. Lo voy a leer ahora cómo murió Antíoco. Murió de manera divina. Se morirá, mas no por mano humana. Véanse bien, hermanos, cómo Antíoco es el tipo de lo que será el anticristo. Así es. Un hombre que supuestamente dirá que traerá paz. Y muchas iglesias cristianas, entre comillas, se van a aliar con él. Y van a empezar a comulgar de acuerdo a sus doctrinas de demonios. Y aceptarán muchas cosas en nombre del amor y de la tolerancia y de la aceptación y la inclusión. Sí. Y por un tiempo el anticristo los va a aceptar y les va a dar privilegios. Y a los que no se adapten, les va a empezar a quitar privilegios. Y en el trabajo vas a ser degradado. Y en tu familia te vas a hacer mal visto. Y cualquiera que te vea entrar a una iglesia cristiana que no acepta este pensamiento, será echado a la cárcel. Y ahí como Antíoco te dirá, ¿estás dispuesto a renegar de tu fe o mato a tu familia? ¿Estás dispuesto a renegar de tu fe o te mutilo la lengua? ¿Cómo la quieres? Que así era Antíoco, hermanos, ya lo leímos, así era Antíoco. Así será el anticristo.
Segunda de Macabeos, capítulo 9, dice, versículo 1. Voy a leer cómo murió Antíoco. Por ese tiempo, Antíoco hubo de retirarse desordenadamente de las regiones de Persia. En efecto, habiendo entrado en la ciudad llamada Persépolis. ¿Quién construyó Persépolis? El rey Jerjes. Después de perder la guerra contra los griegos, se fue a Persia y construyó esta ciudad llamada Persépolis. Pretendió saquear el santuario y oprimir la ciudad. Ante ello, la muchedumbre, sublevándose, acudió a las armas y le puso en fuga. Y Antíoco, ahuyentado por los naturales del país, hubo de emprender una vergonzosa retirada. Cuando estaba en Ecbatana, le llegó la noticia de lo ocurrido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. Arrebatado de furor, pensaba vengarse con los judíos. Ese era su pensamiento. Allí era: voy a llegar a Jerusalén y los voy a matar a todos. Eso es lo que él pensó. Y así va a ser la segunda venida de Cristo. Cuando parece que el anticristo va a destruir completamente la iglesia, ¿quién creen que regresa? Y entonces Cristo destruye a todos. Arrebatado de furor, pensaba en exterminar a los judíos por la afrenta que había sufrido. Y por eso ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar. Pero ya el juicio del cielo se cernía sobre él, pues había hablado así con orgullo: en cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad una fosa común de judíos. Eso es lo que él se decía. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciaba esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable con agudos retortijones internos. O sea, iba en el carruaje y dijo: voy a hacer una fosa, y de repente le llegó un dolor. Cosa totalmente justa para quien había hecho sufrir las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas. Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo. Respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar el coche más. Pero vino a caer en su carro, que corría velozmente, y con la violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre las olas del mar, y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, caía por tierra. Era luego transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta el poder de Dios. Así terminó Antíoco. Hasta el punto de que los ojos del impío pulutaban gusanos. Estaba pudriendo por dentro Antíoco. Caían a pedazos sus carnes, aún estando con vida, entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército. Olía a muerto Antíoco, y seguía viviendo. Hermanos, no crees que le vas a ganar a Dios. No le vas a ganar. Dios es experto en soberbios. No creas que le vas a ganar. Antíoco no pudo, y era un rey. Tú que eres un pobre humano, ¿crees que le vas a ganar a Dios? Al que poco antes creía tocar los astros del cielo, nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia del olor que desprendía. Así comenzó entonces, herido, a abatir su excesivo orgullo y a llegar al verdadero conocimiento bajo el azote divino, en tensión a cada instante por los dolores. Como ni él mismo podía soportar su propio hedor, decía: justo es estar sumiso a Dios, y que un mortal no pretende igualarse a la divinidad. Hasta ahí lo entendió. ¿A quién también lo hizo Dios entender así? Bueno, no así, pero un poquito menos. Nabucodonosor. Pero aquel malvado
rogaba al soberano de quien ya no alcanzaría misericordia, prometiendo que declararía libre la ciudad santa. Empezó a hacer promesas, como luego tú haces, ¿no? Cuando tienes problemas. No, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí, no, si me sacas de esta, ahora sí. Si me das trabajo, ahora sí. Sí, Antíoco, sí. Si me das esa casita, Señor, te prometo que ahora sí te voy a servir siempre. Sí, Antíoco, sí. Había prometido que le declararía la libre la ciudad santa a la que se había dirigido antes a toda prisa para destruirla y convertirla en fosa común. Que equipararía con los atenienses a todos aquellos judíos que había considerado dignos, no de una sepultura, sino de ser hombres dignos de ser honrados con grandes riquezas. Que adornaría con los más bellos presentes el templo de Dios que había saqueado. Todo lo que hizo por recuperarse. Que devolvería multiplicados todos los objetos sagrados. Que suministraría a sus propias expensas los fondos que se gastaban en los sacrificios. Y además que se haría judío. Y recorrería todos los lugares habitados para proclamar el poder de Dios. Todo lo que prometía Antíoco. Y como sus dolores de ninguna forma se calmaban, desesperado de su estado, escribió a los judíos que oraran por él. Ay, Antíoco. ¿Cuántos Antíocos habrá en la historia, verdad? Y así lo confirma la escritura de Daniel, 8:25 de Daniel. Y vámonos yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Es el Antíoco, hermanos. ¿Cuándo sucedió esto? Entre la parte de Malaquías y Mateo. Esa parte del silencio, que donde se escribió Macabeos y Tobías y todos ellos. En esta parte de la historia, ahí sucedió todo esto. Porque cuando entran los evangelios, ya está reinando el reino romano. Son los romanos los que dominan ahora. Entonces, todo esto de Antíoco pasó, se le llama el periodo intertestamentario, también se le llama. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. ¿Sí pasó eso con Antíoco? Sí pasó. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Pasó eso? Sí pasó. Sí pasó. Y luego dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y ese, hermanos, fue Antíoco IV. Un hombre que según los teólogos eruditos es una sombra del anticristo. Que la iglesia tendrá que ver. Voy a terminar con ese pasaje ahorita. Pero la iglesia tendrá que ver a Antíoco, un hombre que se creía Dios, un hombre que decía que sin él nada se movía, que sin él nada podía ser hecho. Antíoco, quien dijo que transformaría Jerusalén en una fosa de judíos. Antíoco, quien saqueó el templo y después dice que lo devolvería, y así hacía muchas promesas, pero el Señor ya no más le dio oportunidad de terminar. Antíoco, quien es la sombra de muchos hombres y mujeres hoy en día que piensan que Dios no puede hacer nada con ellos. Que como ellos no creen, Dios no puede hacer nada con ellos. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Dios tiene el control de todo y de todos.
Y el Señor puede hacer muchas cosas. Entonces vamos a terminar con esta palabra. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Y con eso vamos a ir terminando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿El día del Señor está cerca? Sí está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿De qué viene hablando Pablo? Del día del Señor. De eso viene hablando. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí lo dice, hermanos. Ahí lo dice. Yo sé que el punto dispensacional dice, no, es que la iglesia se va a ir y no vamos a ver al anticristo. Pues no concuerda con la palabra. Ahí lo dice. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Eso hizo Antíoco? Sí. No dijo, el problema de este pueblo es su Dios. Ese es el problema. Y el anticristo va a decir lo mismo. El problema de los cristianos es su Dios. Ese es el problema. Tenemos que quitarles eso. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. ¿No hizo eso Antíoco? ¿No se hacía pasar por Dios? Sí. El anticristo hará lo mismo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ¿Cuándo? Con el resplandor de su venida. ¿Qué pasó con Antíoco? Iba decidido a destruir Jerusalén. ¿Y qué pasó? Murió por juicio divino. El anticristo le va a pasar lo mismo. Cuando se decida, voy a destruir la iglesia, esos cristianos me tienen hasta el copete ya. Los voy a matar a todos. ¿Y entonces qué? Cristo viene. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué dice que no recibieron? El amor de la verdad. Pues no que esto es por el amor. No que eso es por el amor. La diversidad es por el amor. No, si tú no recibes a Cristo, tú no tienes amor, tú no lo conoces. No conoces eso. Si no tienes a Cristo, no conoces el amor. Tú conoces tu conveniencia, es lo único que conoces. No conoces el amor. Porque el amor, una de las cosas que se basa es en la verdad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
¿Por qué hoy está teniendo mucho este pensamiento de demonios, mucha fuerza en el mundo? Porque es un poder engañoso, que cuando rechazan a Cristo no creen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios los creó así y así son perfectos. Pero ellos no creen la verdad, ellos quieren cambiar la verdad por la mentira. Pero todo sucede ¿por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. ¿Cómo conocía a Dios? La Biblia dice, pues su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación, por lo cual no tienen excusa. La creación es suficiente para decir, ay Dios, es suficiente. Si con todo eso tú dices, no hay Dios, tú eres un necio. La creación es suficiente para decir, hay Dios. La creación es suficiente para saber que hay un orden y que ni los animales reniegan de cómo Dios los creó, solamente el ser humano. Pero hermanos, todo tiene un porqué, se ha levantado todo esto. Y es esto, ¿cuál? Todo eso está preparando el camino para que el anticristo aparezca. Otro Antíoco. Por eso es importante ver esa historia, hermanos, para que no estemos ciegos a lo que vendrá. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? Pronto. No puedo decir del día ni la hora, nadie la sabe. Solamente el Padre lo sabe. Pero ¿cuál es la señal que debemos ver? ¿Guerras? No, Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Mateo 24. Y habrá guerras y rumores de guerras, hambres y pestes, pero aún no es. Entonces, ¿por qué pensamos que ya es el fin? Si Cristo dijo que aún no es el fin. No, hermano. No es el fin aún. ¿Qué debe de manifestarse? La apostasía. ¿Y después qué? El anticristo. Tenemos que ver al anticristo, hermanos. Otro Antíoco. Otro Antíoco. Se va a levantar. ¿Y a quién va a perseguir? A la iglesia, hermanos. Por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo.